Hola a todos, vamos a tratar una de las obras de este curso, El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, una obra que trata sobre la posguerra española. La autora es harto conocida por aquellos a quienes les gusta leer novela, tiene obras de reconocidísimo prestigio a nivel nacional e internacional, se ha convertido en uno de los referentes literarios de este país, además es escritora habitual en rotativos. Esta obra está inserta en una producción titulada Episodios de una guerra interminable, ocupa el segundo lugar, recién acaba de salir la última que ya ha sido publicada, La madre de Frankenstein. Estamos ante una obra donde se mezclan dos ingredientes realmente llamativos. Por un lado, la Guardia Civil, en ese trienio del terror del año 47 al 49, y por otro lado, el insigne autor de narrativa fantástica, Julio Verne. Todo tiene que ver con el hijo de un guardia civil llamado Nino, que en Jaén, Fuensanta de Martos, un pueblecito muy pequeño, nunca olvidará aquel año del 47. Descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de Julio Verne, entre otras. El miedo era una espiral que recorría la sociedad española de arriba a abajo. ¿Qué temas trata esta novela? Es una novela que utiliza el recurso de los niños para expresar este aprendizaje, este crecimiento personal, este descubrir, entre otras cosas, la injusticia, como don Eusebio, el maestro. Descubrir también el amor, la lectura, esa puerta que le abre doña Elena y nuevas experiencias, además de este primer amor, como las amistades modélicas, como la que supondrá Pepe el portugués para el niño Nino. La rabia fruto del asco, de las injusticias, de la muerte. Esa impotencia que produce el haber perdido la guerra y el sentir la humillación que el bando ganador te afea cada día. Ese odio que se enquista, esa necesidad de vengarse. Las mujeres de los escapados, de los maquis, de los huidos al monte, preferían pasar por adúlteras que reconocer que los hijos que llevaban en su vientre eran de sus propios maridos que bajaban clandestinamente cada noche a dormir con ellas. El sadismo de Sanchís. La pelea agria por la supervivencia de viudas y huérfanas de republicanos, como muestra el cortijo de las rubias, de esas mujeres solas. El maestro de Eusebio, intolerante, se puede decir que indigno, que no acepta todo aquello que se escapa a lo que entiende que es lo que tiene que ser. La supervivencia posguerra. Hay hambre, hay hijos con necesidad, hay padres huidos, esa necesidad genera humillación. Esta frontera entre el que gana y el que pierde genera un ambiente de venganza que afea la convivencia. Estamos en un ambiente social vengativo en estos años de posguerra. Ahí tienes un texto que así lo justifica. El miedo en aquellos años, 47, 48, 49 y sucesivos. La noche que lo ampara todo. La clandestinidad obligada de aquellos que se esconden. Los interrogatorios de la Guardia Civil. La violencia que genera. La tortura. La necesidad de represaliar a los que han huido.
la obligación que tienen los guardias civiles de conseguir éxitos en base a estos interrogatorios con torturas de por medio. Con todos estos ingredientes, el miedo se constata como una evidencia dolorosa y real de aquellos años. La aventura. Almudena Grandes es capaz de generar ciertas dosis aventureras como el misterioso amigo adulto Pepe el Portugués para ese niño de 9 años. Los maquis en el monte no dejan de ser héroes para la gente del pueblo, para la familia. Esa incompatibilidad entre Elenita, la nieta de doña Elena, y Nino. Ella, cuando en un momento de la novela se va con sus tíos a Oviedo y cata esas calles con escaparates, al regresar a Fuensanta se nota perdida, no es su mundo. Él, hijo de guardia civil, no tiene más fronteras que Fuensanta, entiende esa incompatibilidad. Aventura en las cosas que Nino descubre, a escondidas, sin querer, no lo buscaba. Y naturalmente la lectura es uno de los elementos cruciales en esta narrativa, donde la necesidad de evasión apela a ese feísmo. Lectura como motor de conocimiento, como recurso de disfrute, por supuesto también como nutriente del intelecto. Solo a través de este escalón se puede escapar de la estupidez. La dignidad es de cada uno. Uno es quien es, ni se compra ni se vende. Lo pueden decir cualquiera de ambos bandos. Lo puede decir un maqui, lo puede decir un guardia civil. Casos donde esto se percibe. El padre de Nino, ya lo vamos a ver cuando hablemos de los personajes. Un hombre que sufre. Los maquis que huyen por convicción. El caso de Sanchís y su final sorprendente. Pepe el Portugués, toda una vida dedicada a una idea. El monte y el llano respiraban a la vez el mismo aire. Los de arriba bajaban a ver a sus mujeres, a sus hijos. Se habían ido por dignidad. En las personas valientes el miedo es solo consciencia del peligro, añadió, pero en los cobardes es mucho más que ausencia de valor. El miedo también excluye la dignidad, la generosidad, el sentido de la justicia. Vamos a hacer una distinción entre principales, el núcleo familiar, donde destacamos al niño, a su padre y a su madre, y las hermanitas Dulce y Pepa. Tenemos a otros principales como Pepe el Portugués, este amigo, este paradigma, este modelo a seguir para este niño que empieza a descubrir el mundo. Secundarios, bando ganador. Miguel Sanchís, Teniente Salvador, Romero, Carmona, Izquierdo, Curro y Arranz, y Don Eusebio. Secundarios, bando perdedor, el clan de las rubias, doña Elena y Elenita, que ha sido acusada, señalada y que ha perdido absolutamente todo. Se refugia en el cortijo de las rubias. Cencerro, ese personaje histórico que utiliza Almudena Grandes para dar credibilidad a la historia en tanto en cuanto habla de los maquis. El padre de Nino, un hombre bueno y asustado, al que el azar de la guerra civil ha ubicado en el bando ganador. Entre comillas, porque él no se siente ganador. Mi padre era guardia civil por casualidad, no porque mi abuelo lo hubiera sido antes que él.
Él era un carajita, seguía siendo un carajita, hijo y nieto de carajitas, y no podía elegir no matar a Pesetilla sin arriesgarse a que lo mataran a él. La madre, como aquellas madres de la posguerra, cualquier madre, siempre cómplice, para salvaguardar con prudencia una familia rota por el secreto. Nino es un niño que con 9 años descubre un mundo que ante él se cierne distinto a lo que él pensaba que era la vida. Todo cambia. Comprenderá que él no quiere ser guardia civil, porque él es un carajita, él se siente nieto de su abuelo a nivel ideológico, y así va a construir el resto de su vida. Pepe Portugués es aquel joven misterioso que llega a Fuensanta de Martos, habita en el molino y se convierte en el mejor amigo, en el modelo y en el héroe del relato, en tanto en cuanto Nino es niño. Al final se descubre su verdadera identidad. Los guardias civiles, como personaje colectivo y a su vez con los individuos, es un elemento a tener en consideración. Comenzamos por Miguel Sanchís. Al principio es un hombre que destila violencia. Es una manera de describir el mal legalizado que vomita el totalitarismo del bando que ha ganado. Sin embargo, no es lo que parece. Michelin, apodado así porque se parece a ese muñeco de neumáticos, es un hombre pusilánime, cobarde, bajo y rechoncho. Ridículo. Caricatura que ante la desesperación, al no conseguir resultados, se muestra como un cobarde. Don Eusebio es el maestro del pueblo. Es el paradigma de la falta de diálogo, de la intolerancia, de lo que no debe ser un maestro. Es inflexible, incluso cruel. El bando perdedor. Empezamos por ellas, el clan de las rubias. Y ese sistema que tenían para intentar conseguir algo de dinero, la recoba, venta clandestina de huevos en los caminos, recluidas, atragantándose con el tormento de los hombres muertos. Se han quedado solas, porque ellos, o muertos o escapados, no pueden estar a su lado. Sobreviven como pueden, con mucha rabia, con mucho dolor. Doña Elena logra abrir una puerta al conocimiento de Nino. Se ocupará de enseñar a Nino mecanografía y taquigrafía, pero sobre todo le va a descubrir la literatura, en especial a Julio Verne, lo cual va a cambiar completamente la perspectiva de Nino. Mientras no nos miremos a los ojos y nos pidamos perdón, hasta que no se reconozcan los abusos y se haga justicia, mientras tanto en este país no existirá la paz. Su nieta es quien representa la primera puerta del amor con respecto a Nino, el niño. Pero cuando ella visita Oviedo y ve los escaparates, descubre un mundo que no tiene nada que ver con el chaval. Tomás Villén Roldán, apodado Cencerro, es un personaje histórico que fue muerto por la Guardia Civil en Valdepeñas de Jaén. Jefe guerrillero, muy buscado, que finalmente cayó, se cree que a través de un chivatazo que puede tener que ver con esta fotografía que te muestro. Él es el que está rodeado con el círculo. Parece ser que esta fotografía, si te das cuenta, está ciertas personas numeradas y otras con una cruz.
La Guardia Civil no sabía quién era Tomás Villén Roldán, no lo conocían. Y esta fotografía consiguió que se le identificase. Pudieron finalmente atraparlo y ejecutarlo en una emboscada. Los que tienen el número están identificados con su nombre y apellidos, y los que tienen una cruz son los que finalmente han logrado ser abatidos. Fueron unos años terribles. El tiempo en la novela se entremezcla presente y pasado, y desde la distancia del presente se relata la historia comenzando en los años 40, 60 y años 70. En los años 40 lo que tenemos es el trienio del terror, años 47, 48 y 49, donde una época donde se promulgó aquella ley de fugas, donde todos los republicanos se echaron al monte, una época de hambre, de chivatazos, de miseria. En los años 60, Nino, ya adulto, tiene 23 años. En el año 64 se casa con Maribel. En los 70, Nino está en la cárcel por pertenecer a un partido político prohibido. En el 76, una vez muerto Franco, se aplica la amnistía y queda en libertad. Se produce el reencuentro en el 77 con Pepe el Portugués. Y el broche sanador, el final de un relato duro, se necesita un broche sanador. Fue una manera de honrar la presencia de los vivos y la memoria de los muertos. Una corona de laurel simbólica para el monte y para el llano. El definitivo final feliz que merecían los que se fueron y aún más los que se quedaron. Llegó la libertad. En el espacio, en la novela, tenemos varios lugares que representan ciertos ámbitos. El pueblo, el llano, representan la cotidianidad, representan la vida familiar. ¿Por qué mujeres? Porque los hombres están o muertos o escapados. Y la vida sigue. Ambos mundos se acechan mutuamente, pero logran continuar adelante a pesar de todo. El monte alude a la clandestinidad, a esa lucha heroica de quienes aspiran a recuperar la libertad arrebatada. Valientes en la visión de algunos, bandoleros en la perspectiva de otros, es en este ámbito donde se desarrolla esta lucha que dura décadas. La casa cuartel es el lugar donde se tortura. Lo legal entrecomillado, porque no deja de ser una injusticia torturar con crueldad a aquel que por tener ideas diferentes se le somete al dolor. Ejecuciones, incluso a niños. El molino representa el lugar ideal, ese paraíso, ese locus amoenus. El cortijo de las rubias es un lugar que elude lo prohibido, donde no se puede estar, donde hay que entrar a escondidas. Es un lugar lleno de misterio, al cual le apetece a Nino acudir, sobre todo porque está ella, Elenita, en la casa de su abuela, doña Elena, que es un lugar donde la libertad y la rebeldía, propias del aprendizaje, pululan. El cruce es el lugar de la neutralidad, donde se producen ciertas confesiones importantes. La estructura. Estas son las 4 partes en las que se organiza el texto. En la primera, Nino tiene 9 años y en la última empieza 11 años después. Tiene características de novela de aventuras, puesto que estamos hablando de persecución, maquis,
Guardia Civil y ese rumbo insólito que muchas veces toman los sucesos al incluir asuntos inesperados. En definitiva, aventura. Novela psicológica, en tanto en cuanto un amplio número de personajes manifiesta una profunda densidad mental. Estamos hablando de que hay recursos emocionales. En el texto se utilizan los recuerdos, así como las reacciones vitales ante situaciones diversas. O bien se asume, o bien nos sometemos. Esto es un juego psicológico constante. Sobre todo un elemento a tener en consideración a este nivel es Antonino Pérez, el padre de Nino. Y cómo su mujer muchas veces tiene que consolarlo frente a la tortura que supone el estar viviendo una situación indeseable para él. Puntos de vista. Estamos hablando de que arranca la novela a partir de la mente de Nino, ese niño que recuerda. Es desde el bando de los ganadores, esa es la perspectiva, pero son ganadores que no se sienten ganadores, de hecho son pobres vencedores, vencedores entrecomillados. El narrador es un niño quien ya adulto relata desde la omnisciencia ese aprendizaje paulatino que ha experimentado durante toda la vida. Procedimientos empleados. Tenemos la empatía. La historia de Nino es cualquier cosa menos dulce e inocente. Sin embargo, su narración resulta hermosa, inspiradora y reconfortante. Es una característica de Almudena Grandes. Conecta con el lector. Ella sabe perfectamente cómo encajar las emociones y también el suspense. El mensaje es un mensaje muy potente. Recrea el fanatismo, recrea asimismo la sangrienta represión de la posguerra. La novela lanza un mensaje absolutamente demoledor. Lanza un mensaje rotundo a favor de la libertad, encarnada en el personaje romántico del maqui perseguido. El intimismo, ese relato épico con una trama intensamente emotiva, a lo romántico de texto, casi poético, que lo que persigue es generar emociones en el narrador y en el lector. Grandes también hace unos perfiles, construye unos perfiles perfectamente definidos, tridimensionalizados, que entendemos perfectamente y los comprendemos porque ella es capaz de hacérnoslos llegar con una nitidez perfecta. En la actualidad, la repercusión de los maquis en la cultura española es profusa. Tenemos eventos, tenemos literatura que sigue indagando y profundizando, de la que ya nos hemos olvidado, pero que realmente deberíamos estudiar y tener en consideración. Estos guerrilleros huidos tenían la esperanza de que tras la Segunda Guerra Mundial, la coalición internacional, después de que Hitler cayese, girasen su mirada hacia España e hiciesen caer a Franco. Eso nunca ocurrió. Solo me queda decirte que tú puedes con esto y con todo lo que se te ponga por delante. Mucho ánimo. Disfruta de la lectura de este texto y espero haberte servido de ayuda.